El anticristo es un personaje muy poco mencionado en la Biblia. Solamente aparece en 1 Juan 2:18, 22, 1 Juan 4:3 y 2 Juan 7. Sin embargo, ha sido objeto de múltiples interpretaciones y adaptaciones a lo largo de los siglos. En esta breve enseñanza vamos a mirar el significado de la palabra anticristo, vamos a mirar por qué el apóstol Juan habla de anticristos y por qué pensamos que va a haber un anticristo. Bueno, vamos a las características de ambas conclusiones. Asimismo, en una segunda parte vamos a mirar las distintas posturas escatológicas y mirar lo que piensa cada una de ellas sobre el personaje del anticristo. Vamos a responder esa pregunta: ¿qué principios ofrece la escritura para identificar al anticristo? Bueno, la palabra anticristo puede significar dos cosas. Primero, alguien que se opone a Cristo. Y segundo, alguien que quiere colocarse en lugar de Cristo. Parece que la escritura, la Biblia, unifica ambos significados. Pero curiosamente el apóstol Juan habla de los anticristos y nos brinda algunas características. 4. Primero, los anticristos niegan que Jesús sea el Cristo. Los anticristos, segundo, niegan la encarnación del Verbo. Tercero, los anticristos rechazan la deidad de Jesús. Cuarto, los anticristos salieron de la iglesia. Los anticristos tienen estas características: una o todas, especialmente las tres primeras, son características principales de estos individuos, empezando desde los mismos judíos que se oponen a que las profecías mesiánicas tienen su cumplimiento pleno en Jesús. Esto muestra ese espíritu del anticristo del que habla el apóstol Juan. También vemos algunas sectas gnósticas que, como ven que la materia es algo maligno, les parece increíble que Dios se haya hecho carne. Entonces para ellos Cristo es un espíritu. Para muchos de ellos, Cristo es un espíritu que vino sobre Jesús en el día de su bautismo y que se separó de él el día en que murió en la cruz. El apóstol Juan ataca estas declaraciones, estas posturas, y les dice engañadores, porque rechazar la plena humanidad de Jesús es negarse a decir, a la afirmación que Dios envió al mediador del nuevo pacto en carne y sangre, negar el nacimiento virginal de Jesús, su muerte real en la cruz, la expiación por medio de su sangre, bueno, en fin, un montón de doctrinas fundamentales necesarias para la salvación. Asimismo, estos anticristos rechazaban la deidad de Jesús, como ahorita mencionábamos. Efectivamente, rechazan que Jesús es Dios. Hay muchas sectas que ponen a Jesús como en un Dios con D minúscula o lo ponen en un segundo grado, no igual a Dios, como claramente enseña la Escritura y la doctrina cristiana histórica. Este tipo de enseñanzas son propias de los anticristos. Todo aquel individuo que declara que Jesús no es Dios hace a Dios mentiroso. Jesús nunca dejó de ser Dios, ni siquiera al momento de su nacimiento ni de su muerte. Y por último les decía de que salieron de la iglesia. Claro, 1 Juan 2:19 nos dice el apóstol que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran personas que fueron miembros de la iglesia local visible, pero que en realidad nunca pertenecieron a la iglesia universal invisible. Bueno, es bastante interesante, muy típico que los que abandonan la comunión con la iglesia pretenden tener un conocimiento secreto, especial, avanzado, que es inaccesible para los creyentes que sí permanecen en la iglesia. Eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:24. Siempre ha habido este tipo de tendencias de personas que profesan tener una relación especial con Dios sin necesidad de Jesús y de su iglesia. Bueno, ese tipo de anticristos que habla 1 Juan capítulo 2, precisamente salen del mundo porque no están de acuerdo con las doctrinas apostólicas, salen al mundo para engañarlo más y para sonsacar a los falsos creyentes de las iglesias. Ahora, hablando de el anticristo, vamos a mencionar tres características principales. Primero, el anticristo se va a manifestar en el momento máximo de apostasía, lo cual ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Segundo, este individuo se adjudicará autoridad sobre la iglesia. Y tercero, usará portentos mentirosos, es decir, hará falsos milagros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 13, alguna referencia indirecta a ese mismo personaje. Es así como entramos a nuestro segundo punto, las posturas escatológicas. Vamos a mirar las cuatro más importantes: preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. Primero, el preterismo. Esa postura se caracteriza porque ve cumplidas todas las profecías de Apocalipsis y las que algunos ven como del futuro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ven en el número 666 una referencia a Nerón. Entonces ellos ven que los emperadores romanos cumplieron ya ese propósito. Sin embargo, cuando vemos 2 Tesalonicenses, se habla de este personaje como un individuo que se manifestará antes de la segunda venida de Jesús y no necesariamente un emperador pasado. Segundo, el historicismo. Bueno, esta postura tiende a aplicar los textos bíblicos a hechos contemporáneos. Ellos ven a Satanás gobernando a lo largo de los siglos y su poder o su gobierno se manifiesta en algunos individuos característicos de la historia. Napoleón, Mussolini, Hitler, pero el favorito de estos es el Papa. El Papa es su candidato favorito para ser la bestia o el anticristo. No se niega que a lo largo de la escritura ha habido individuos que se arrogan atribuciones y títulos divinos, pero esto no nos autoriza a tomar de uno y otro lado de la Biblia para realizar conjeturas propias o peor aún, hacer interpretaciones bíblicas con base en lo que sale en las noticias, ¿no? Tenemos ahora el futurismo como tercera postura. De esta rama, la más importante o la más reconocida es el dispensacionalismo. Para esa postura, el anticristo es un individuo futuro que hará un pacto con Israel de 7 años y que lo va a romper, los va a traicionar, va a tener control político, control económico, va a desatar una persecución contra los judíos porque la iglesia ya habría sido raptada. Bueno, en fin, esta postura es bastante reforzada, la hermenéutica que utiliza es bastante reforzada realmente. Y en resumidas cuentas ven a este individuo como alguien cuyo gobierno será ofrecido por Satanás y que será objeto de adoración por los incrédulos. La falla fundamental de esta postura es darle a la profecía bíblica una estructura cronológica de interpretación en vez de una de paralelismo. Además, la Biblia no separa entre cristianos y judíos como pueblo de Dios y tampoco se puede identificar la bestia Apocalipsis o sino el anticristo con las bestias de Daniel 7, las cuales son imperios y reinos que ya existieron. Ahora sobre el idealismo, esta postura se caracteriza por usar principios bíblicos y del contexto sociohistórico de los autores para encontrar la intención inmediata. Es decir, ellos ven que el espíritu del anticristo es un poder espiritual, así que Juan no está pensando en una persona particular, sino que es una forma de decir que es un sistema anticristiano. Bueno, es bastante interesante. Sin embargo, como aspecto negativo de esta postura, se puede notar que tiende a ser escéptica a todo posible materialización, ¿no? Específica. Pero Tesalonicenses parece describir al anticristo como una persona y no como un principio. Le otorga descripciones personales, como si fuera una especie de segundo Judas Iscariote. Bueno, entonces en conclusión, mis hermanos, Juan habla de muchos anticristos. Y el anticristo ya tiene muchos anticristos precediéndolo. Jesús mismo lo avisó, nos lo advirtió de que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Y la iglesia siempre ha sido testiga de esto. Pero el apóstol Juan no está interesado en que nos ocupemos buscando quién puede encajar en las descripciones, sino más bien en que tengamos discernimiento para estar alerta contra los falsos maestros que atacan a la iglesia con sus falsas doctrinas y engaños.